¿Le dijiste bienvenido? Bien, esta reflexión, ¿cómo es? Jesús nos da la llave. Si bien nosotros hemos leído ese versículo de Mateo 16 que dice que nosotros tenemos la llave del reino de los cielos, ¿sí? Y todo lo que atemos, pero cada vez entiendo más que la llave que nos da Jesús. A ver, un aplauso para todos los niños que van a aprender la palabra. ¡Qué bendición! Poneme Isaías 22:22. La llave que nos da Jesús para que la administremos para su gloria, nos da la sabiduría para saber los misterios del reino de los cielos. Por eso es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y Dios puede valerse, repito, Dios puede valerse o usar lo que Él quiera, a quien quiera, para ayudarnos a entender los misterios del reino de los cielos. ¿Me entiende? Y según tu hambre y mi hambre, Él te va a dar más. Cuando Él ve un corazón dispuesto, pero sobre todo un corazón de niño. Vio que el niño no pone ningún pretexto y cree. Y el Señor dice que tengo que ser como niño, ¿no? ¿Cuántos lo leyeron, no? Los que leen la Biblia. Pocas manos levantadas. ¿Cuántos están haciendo el discipulado? A ver, levanten la mano. Ahí faltan un montón todavía. ¿Qué pasa ahí con los mentores, los coordinadores? Después de la piecita los coordinadores, porque tienen que haber más ahí. Bien. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hablaba de Jesús. Si bien David fue un hombre de guerra, un hombre de gobierno, tremendo, porque si usted analiza la vida de David, fue un hombre de gobierno. Y dice la palabra que David tenía el corazón conforme al de Dios, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Anteriormente Saúl no lo tenía, por eso fue desechado. Pero David tenía el corazón conforme al de Dios. Y fue un hombre de gobierno, fue un hombre que entendió lo que Dios quería hacer, sometió a sus enemigos, para que le hago esta introducción para que entienda mejor, sometió a sus enemigos y estableció el culto a Dios y la adoración. ¿Sí? Y después le dejó todo preparado a Salomón, ¿no? Todos conocen más o menos la historia. Pero yo entiendo que ¿por qué David sometió a sus enemigos? Diga por qué. Porque él se sometió a Dios primero. ¿Entiende? Por eso Dios recompensa eso. Y además, dice Santiago 4:7, poneme, después, para que entienda mejor. Someteos pues a Dios. Y ahora nos habla a nosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, al diablo lo podemos resistir. Si no, no lo podemos resistir. Porque el diablo sabe cómo trabajar contra nosotros. Ahora, yo analizaba esto. David, si miramos, porque la historia de Israel sabemos que está para nuestra enseñanza y todo lo que venimos hablando. Pero David en la enseñanza moral falló. David fue un hombre de gobierno, pero en la enseñanza moral se equivocó grave. Usted sabe lo que fue la casa de David. Los problemas que tuvo con sus hijos, con la familia, ¿se acuerdan o no? Él se arrepintió, Dios lo perdonó, pero las consecuencias estuvieron. Por eso es tan importante prestar atención a toda la historia de Israel y la enseñanza que nos da. Poneme Apocalipsis 1:18, Mile. Y otra vez, en Apocalipsis dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, ese es Jesús, ¿no es cierto? Dice, y tengo las llaves, otra vez, de la muerte y del Hades, porque en Él está la vida. Si tenemos Jesús, tenemos la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos que mirar la enseñanza de la palabra. Todo lo que la Biblia nos enseña, porque sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué hace? Es la ley y nos enseña, ¿se acuerda? Para que seamos justificados y no condenados.
Pero cuando yo profundizo más, poné Apocalipsis 3:7 también. Ahora dice otra vez, a una de las 7 iglesias, dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, otra vez Jesús, el que tiene la llave de David otra vez. ¿Por qué hay una comparación? Porque en el Antiguo Testamento la guerra era física o no. ¿Se acuerdan o no? Pero en el Nuevo Testamento no. Es espiritual nuestra guerra. ¿Sí o no? ¿No tenemos lucha? Entonces, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Otra vez podemos ver que Jesús es el que siempre dirige a la iglesia, el que nos dirige a nosotros en todo, pero no hace ver la diferencia lo que era en la antigüedad y lo que es en el nuevo pacto. Y yo analizaba esto, poneme ahora Mateo 16:17, que es el que siempre usamos para la llave. Y dice, las llaves de la primera venida de Jesús le revela ¿a quién? A sus discípulos. Porque acuérdense que el judío no entendió, pero él se preparó a 2 y les reveló sobre la llave, que era sobre los misterios del reino de los cielos, quiere decir. Porque la llave es lo que revela los misterios del reino de los cielos. Entonces, te dije Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando le preguntaban ellos qué decía la gente que era él, ¿se acuerdan? Pero no me enfoco en eso, el 18. Era el 18, pero no importa, ya está. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, otra vez, no prevalecerán contra ella. Y el 19, y acá le dice otra vez, y te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, te voy a enseñar, te voy a revelar los misterios escondidos del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y ahí no hace ver la autoridad que nos da a nosotros como iglesia. Pero tenemos que tener conocimiento y entender esos misterios. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremendo, como decimos esa palabra, tremendo lo que Dios nos da a nosotros. ¿O no? ¿Cuántos son conscientes? A ver. Cuando usted toma conciencia de la oración y la intercesión, usted va a ver el poder que tiene su oración. Y cómo puede cambiar las cosas. La atmósfera, las personas, ser libre usted, ser libre de lo que sea. Porque usted está orando a Dios. Y acuérdese que siempre le hemos dicho, nuestra oración no es una oración repetitiva, como nos enseña también Mateo, que no repitamos vanas palabras como hacen los gentiles, que se creen que con eso, bueno, no, él nos enseña que no es así, que si no, tenemos que entender que cuando nosotros oramos, eso es algo sobrenatural por la fe. ¿Entiende? Y usted tiene un favor de parte de Dios para cambiar las cosas, porque Él nos enseña que no tenemos lucha, sino quiere decir contra un reino de tiniebla espiritual que quiere atarnos a nosotros, que quiere ponernos problemas, enfermedades, adicciones, violencia y todo lo que usted sabe que pasa en este mundo. Pero nosotros con el poder de la oración eso lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar porque eso no viene de Dios. Esas cosas no vienen de Dios. Viene del reino de las tinieblas. Porque ya desde la creación, cuando Adán y Eva caen en pecado, le entregan la autoridad al diablo. ¿Se acuerda que Dios le dio todo? Que gobiernen, que sojuzguen, quiere decir, usted administrenlo. Todo se lo entrego a ustedes. Pero no coman. Entonces, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Entonces, por el pecado le entregaron este mundo al diablo. Y Dios se había preparado, lo usó Adán y Eva, por supuesto, para formar hijos a imagen y semejanza, ¿o no? Pero ahí entró la maldad y el diablo, como un usurpador, aprovechó, y el hombre y la mujer, cuando se dieron cuenta que fallaron, ahí empiezan a perdieron, la autoridad. Y ahí empezó el problema. Entonces el Señor tiene que hacer nuevas todas las cosas, ¿que no? Y así lo podemos ver a través de la historia. Cuando, por ejemplo, después pasa el tiempo, Noé, toda esa historia, pero me enfoco en Abraham.
el padre de la fe. Nosotros necesitamos la fe, porque sin fe es imposible. Entonces Dios lo llama a Abraham. ¿De dónde lo llama? Ya lo saben de memoria lo de acá del seminario. De Ur de los Caldeos. Un imperio diabólico, terrible, que sacrificaban bebé, pero con una inteligencia impresionante. Pero Dios lo llama de ahí, del sur de Isaac, queda ese lugar, para que tengan una idea. Del sur de Irak, perdón, del sur de Irak. Lo llama de ahí y lo forma como un profeta, un patriarca, empieza a enseñar, ¿sí?, del Dios vivo que él conoce, que hay que adorar a Dios. Pero pasa el tiempo, Abraham, Isaac, Jacob, después de Jacob le cambia el nombre cuando lucha con el ángel, y ahí se forma el Israel físico. ¿Por qué? Diga por qué. Porque tenía que venir la ley, porque nosotros sin ley no funcionamos, gente. Necesitamos la ley, la palabra, la dirección. Si nosotros tenemos la ley escrita, no funcionamos. Y la ley es la palabra de Dios. ¿Qué mejor ley que esa? La verdad que nos hace libre, ¿que no? Y por eso Dios se forma un pueblo a través de la ley. Pero bueno, sabemos que Israel no lo recibe, ya lo saben de memoria. Pero sí el Señor prepara 12. Y hoy somos esa iglesia por esos 12 que creyeron a Jesús, que no, y se extendió por todo el mundo. Amén. Entonces, cuando dice a ti te daré la llave del reino de los cielos, te está diciendo, yo pongo acá, que le dará conocimiento para entender los misterios. Y ellos reciben las llaves de lo que era el Antiguo Testamento. Ellos entienden, ahora tienen el conocimiento, la revelación que lo que era el Antiguo Testamento se cumplió cuando vino Jesús. Por eso ahora creen en Jesús, lo siguen a Jesús y ellos reciben un montón de conocimiento porque Jesús trabajaba con ellos. Por eso Jesús tiene la llave, la entrega a su discípulo para empezar a entender el cambio y los misterios acerca del reino de los cielos, pero a través del nuevo pacto ahora. Porque el antiguo fue defectuoso, no funcionó, por eso Dios hizo un nuevo pacto. Pero fue a través de la sangre de Cristo. Por eso ahí se terminan los sacrificios de animal y todos los ritos. Sino que ahora fue el primero y el último sacrificio perfecto, ¿sí? Pero ahora empiezan a sostener los discípulos, después el Señor, por supuesto, va a morir, va a resucitar, se va a la diestra, ¿no? Intercede por nosotros, como siempre decimos, nosotros tenemos que interceder por los de afuera. Pero ahora ellos empiezan a sostener una gran lucha con el reino de las tinieblas. Y Jesús, por supuesto, le ayuda a entender que la lucha, como dije antes, no es contra sangre y carne, sino contra los espíritus. Está lleno de espíritu el mundo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Y qué quiere decir esto? Poneme Apocalipsis 5:10. Fíjese lo que hace Jesús ahora. Lo que le va enseñando a sus discípulos. Por eso le revela misterio del reino de los cielos. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Porque un día el reino de Dios se va a establecer en la tierra, ¿sabían, no? Entonces dice que vamos a reinar juntamente con Cristo, ¿sí?, como reyes y sacerdotes. Pero también en Apocalipsis 1, 6 al 8 también poneme. Que ya desde el comienzo, en la revelación de Jesucristo, ya lo enseña esto. Dice otra vez, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice, al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pon el 7, voy a leer hasta el 8. Dice, pero aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, que ya lo vengo explicando, que viene con los ángeles, quiere decir, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí. Amén. Y poneme el 8. Y él dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, la profecía, el fin, el cumplimiento de esa profecía, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, porque él va a venir. Poneme el 7 de vuelta. Y yo otra vez seguía investigando, seguía analizando. ¿Por qué dice, y todo ojo le verá, bueno, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra? Linaje habla de ascendencia y descendencia, ¿no? Pero yo buscaba según la Biblia qué es linaje. Y linaje según la Biblia quiere decir ser linaje real escogido. Porque Dios dice que nos eligió como un reino de sacerdotes, ¿o no? Se refiere a ser un grupo de personas que Dios ha elegido por gracia.
Gente, nosotros estamos acá por gracia, no por los méritos de nadie, ¿no? No por mérito propio, para tener una relación íntima con Él, porque Él se manifestó a nosotros, a nuestra vida, como parte de su familia espiritual, a diferencia de la raza o el linaje físico. Este linaje no se limita a una sola generación, fíjese, ¿no? O etnia, esto habla ya de la venida del Señor, de la primera, perdón. O etnia, sino que incluye a todos los creyentes de todas las culturas, de todo el mundo, que responden al llamado de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Este reino de rey y sacerdote somos los cristianos, ¿o no? Somos el Israel espiritual, como siempre digo. Pero, ahí donde nosotros tenemos que entender nuestra parte aquí, nuestro llamado, la gracia que el Señor nos dio, porque no es que lo merecíamos, ¿se entiende? Sino el favor de Dios y cuidar ese favor. En Éxodo 19:6, porque ya en la ley Dios quería formarse con reyes y sacerdotes, nada más que decían nación santa, 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya Dios desde la empieza la ley lo hizo con Israel. Israel no obedeció y perdió ese favor. Entonces ahora lo hizo con el cristianismo que hoy somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Somos nosotros sí o sí. Entonces nosotros ahora empezamos a entender por la palabra y por la revelación que tenían los apóstoles, los discípulos o apóstoles, ya apóstoles, que nos empiezan a enseñar cosas muy importantes. Ahora poneme 2 Pedro 1:5. Cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque el cristianismo se armó de tantas religiones. Ya lo dije el otro día, ¿se acuerda? Y cada uno que se hizo una religión fuerte, una creencia fuerte, en su forma de pensar o de ver, porque eso pasó, cuántas religiones y cuántas, imaginan, ¿no? No me acuerdo, pero creo que eran 400 nomás de protestantes y más la otra, imagínense cuántas religiones, no sé si alguien tiene idea. Porque, ¿qué quiero decir? La religión, ¿por qué se hace así y se divide en todo? Porque cada religión tiene miedo de perder el control que tiene. ¿Me entienden o no? Por eso Dios trabaja personalmente con cada uno. Y esta cosa, bueno, me lo revela el Espíritu porque yo soy de investigar, de analizar muchas cosas. Y bueno, y sabemos que cada uno lo edifica su religión según los rudimentos o el conocimiento que cada uno tiene, ¿no? Ahora, si yo empiezo a mirar lo que enseñan los discípulos, por eso se separa un pueblo santo. Santo. ¿Qué es santo? Apartado, ¿o no? Pero Pedro, más allá que le enseñaba a los gentiles, también le enseñaba a su pueblo. A los judíos escuchaban y se enojaban algunos y otros creían, ¿o no? A todos, porque Dios ya no hace excepción de personas. Entonces cuando nosotros empezamos a leer, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Yo anoté porque me gusta explicar. Virtud significa, en la Biblia, la virtud se refiere a la excelencia moral. Otra vez, por eso nosotros miramos la historia de Israel, la enseñanza que tenemos a través de Israel, pero también tenemos que ver la enseñanza moral que Israel nos deja. Porque el pueblo de Israel fracasó por la enseñanza moral, por mezclarse con lo que no tenía que mezclarse, ¿se acuerda? Por eso eran apartados. Entonces, significa la enseñanza moral y espiritual, una disposición habitual y firme a hacer el bien. Escuche todo lo que tenemos que hacer. Y se cultiva y se desarrolla a través de acciones concretas. Y es un medio para alcanzar una vida feliz y la semejanza divina, porque él dice que no hizo imagen y semejanza, ¿que no? Y en las escrituras connotan fuerza, valor, bondad, excelencia y el poder de Dios. Y los creyentes son llamados a añadir virtud a su fe. O sea que no es una palabrita así nomás. Fíjese cada palabra que Dios utiliza, cuánta enseñanza tenemos nosotros y cuántas cosas tenemos que mejorar. ¿Me va entendiendo? Entonces, virtud a la virtud, conocimiento. Y ese conocimiento viene del cielo, no es terrenal. Porque los judíos perdieron esa oportunidad
porque ellos eran terrenal, porque no aceptaban la revelación de Jesucristo. ¿Se acuerda? Poneme 6. Al conocimiento, dominio propio. Hay otro punto importante, uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuánto nos cuesta el dominio propio? No el demonio propio, el dominio propio, ¿entiendes? Al dominio propio, paciencia, otra más que tenemos que pelearle ahí. Y a la paciencia, piedad, otra vez, piedad. Estilo de vida que se conforma al carácter de Dios, el carácter de Jesús, mostrando reverencia, amor, obediencia a Él, con actos de compasión y amor. Si no analizamos, ¿cumplimos con eso? No, así yo soy como soy, porque hay que liberarlo cuando uno dice así. Uno tiene que siempre reconocer cualquier acción o actitud que a Dios no le agrada. Porque si no, no estoy siendo un santo apartado para Dios. Ahora, no piense que ser santo es ser perfecto, no. Es reconocer cuando nos equivocamos, tener una buena actitud, una buena acción. Entonces así nos ganamos el cielo, ¿o no? Pero si no tenemos una buena actitud, podemos tener a veces un momento, como que dicen, les vuela la chaveta, pero enseguida tiene que arreglarlo, ¿usted o no? Si no lo arregla, ahí está el orgullo. Y el orgullo es un pecado, ¿sabía? Mire que por el orgullo el diablo cayó de donde estaba, ¿o no? Por eso el orgullo hay que hacerlo morir, ¿eh? Entonces, sigo. Piedad, el que sigue. Vamos a leer unos cuantos porque está bueno. A la piedad, afecto fraternal. Me gustó que... ¿dónde era? El viernes. Esta Sarita, capo, ¿cómo puso el ejemplo del afecto fraternal? Capo, ¿cómo predicó Sarita? Tenés que mirarla más seguido. No, pero bien, te felicito, Sarita. Con autoridad, pero bien, muy bien. Y al afecto fraternal, amor. Amor. Acuérdense que si no tenemos amor, chum. El que sigue, el 8. Porque si estas cosas están en vosotros, si no están, tiene que buscar la gente. Todo lo tenemos que buscar, ¿amén o no? Y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin hacer nada. Porque cuando uno no hace nada, acuérdese de la cabeza. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina eso? Qué poderoso que es. Vamos a seguir un poquito más, hasta el 11. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se imagina cuántas cosas nos sacó el Señor? ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿De cuántas cosas nos libró el Señor? ¿Cuántas macanas habremos hecho? Yo ni me quiero acordar antes de conocer al Señor. Si me acuerdo, digo, gracias Señor porque te conocí y me libraste, ¿no? Nos libró a todos de todas esas cosas. Si no, estaríamos tocando fondo, quién sabe si estábamos vivos. Pero cuando uno conoce al Señor, recibe sanidad, liberación, salud, años de vida, ¿o no? Cuando no conocemos al Señor, perdemos años de vida. Por eso el Señor trata con su pueblo y nos da semejante bendición a través de la ley, que es la palabra, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección. Fuimos elegidos por Dios, pero también nosotros elegimos seguir a Dios, ¿o no? ¿Cuántos eligieron seguir a Dios? Y la vocación que tenemos es maravillosa. Adorarlo, alabarle, enseñar la palabra, cantar, predicar, hacer las barcas. Es una vocación que nos lleva al reino de los cielos, ¿no? Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Así que no deje de hacer lo que hace para Dios. Hágase un tiempo y siempre haga algo para Dios y le va a ir mejor. ¿Me entiende lo que le digo? Y el 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa, fíjate lo que dice, ¿no? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que Dios nos está diciendo que tenemos que entender cómo tenemos que ser. ¿Cuánto entienden? Vamos a empezar por ahí. ¿Entiende que tenemos que ser mejor persona? Mostrar que somos hijos de Dios, que tenemos conocimiento y que no tenemos que luchar contra carne y sangre. ¿Cuántos se enojan y a veces tienen ganas de dar una piña a alguien? Eso no, si le tiene que sacarlo. ¿Entienden o no? Sí, porque pasa a veces esa cosa. Pero ahí tiene que morir. Si no, dice que vuestros pecados alcanzarán de vuelta. Mire qué importante entender eso, ¿no? Entonces,
Lo bueno, lo más importante es que Dios siempre tiene un plan de antemano y lo va a cumplir con cada uno de nosotros, con que nos esforcemos a obedecerle. Y el plan de Dios es perfecto, Él no se equivoca en nada. ¿Me entiende? Por eso entonces, gente, ¿para qué sirve la historia de Israel? ¿Para qué sirve la enseñanza moral? Porque nos sirve, poneme 1 Corintios 10:11, porque nos sirve de ejemplo a nosotros. La historia es un ejemplo para nosotros. La historia es como un ejemplo. Si no, podemos perder esa oportunidad de tener ese conocimiento que viene de Dios. Porque Dios, para darte más conocimiento, tiene que ver que vos valorás. Valorar quiere decir adorar a Dios. Valoro y me esfuerzo por seguir entendiendo los beneficios que tengo de parte de Dios. Porque es una bendición tremenda. Y si no entendemos eso, no sé, ya no sé, estamos ciegos, no sé. ¿Me entiendo o no? Entonces, toda la enseñanza dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El cristianismo, los del nuevo pacto, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Dios nos alcanzó para hacer lo que no pudo hacer Israel, cuando Israel tenía que establecer el reino en la tierra. Cuando Israel había sido llamado por Dios para hacer semejante obra, ¿o no? Entonces se preparó otro pueblo y empezó a trabajar con el cristianismo. Y si todo esto está escrito para nuestra enseñanza, es para que no cometamos los mismos errores que cometió Israel, ¿me sigue o no? Y por eso tenemos la enseñanza moral todo el tiempo. Y dice 2 Timoteo 3:16 y 17, voy a leer, que dice, para ser hombres, mujeres, jóvenes, perfectos, necesitamos siempre ver la palabra. Por eso, si usted viene a la iglesia y no está haciendo un discipulado, ¿sabe qué está haciendo? ¿Le digo o no le digo? Está cometiendo pecado. Porque que sabe hacer lo bueno no lo hace. Porque si no conoce la palabra, ¿a dónde va a ir? La palabra. Usted se va a salvar por fe o no. Y por la gracia, no, porque no merecemos nada. Pero si no escucha la palabra, ¿cómo va a tener fe? Porque la fe viene. ¿Entiende lo que le digo? Entonces miremos cómo es la palabra. Analicemos. Si Él nos enseña esto, tenemos que hacerlo. Entonces dice, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, de principio a fin. Y nos revela misterios tremendos y bendiciones que tenemos. Y útil, otra vez, para enseñar. Porque si no tenemos la palabra, ¿qué vamos a enseñar? Nuestros pensamientos. Nuestra forma de pensar o lo que entendimos, como pasó el pueblo de Israel. Los fariseos que tenían la bendición de recibir al Mesías y tener la revelación, pero ellos siguieron enseñando la ley de Moisés. Útil para enseñar, para redarguir, para que si alguien, bueno, lo puedo combatir con el mismo argumento, para corregir y para instruir en justicia. O sea, la palabra tiene todo el conocimiento y la sabiduría que necesitamos. ¿Me entiende o no? A fin de que el hombre, cuando dice hombre, acuérdese, hombre, mujer, joven, todo, ¿no? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda buena obra, porque la fe sin obra es muerta, ¿no? ¿Me hago entender hasta acá? Ahora, cuando Dios va a hacer algo, siempre, ¿qué hace Dios? Entrega las profecías, entrega la palabra a través de los profetas. Lo vino haciendo siempre y lo va a seguir haciendo hasta que Él venga. Porque las profecías tienen un cumplimiento y son promesas de Dios. Poneme Mateo 21, 42 al 45. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras que desecharon los edificadores, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjese lo que está diciendo. Déjamelo un poquito, yo te digo. Porque mire qué importante que esto. Dios, bueno, en otros evangelios dice que es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, ¿sí o no? Pero cuando habla de piedra,
que Jesús es la piedra que estaba escondida a través de la profecía y que Él se revelaría en el nuevo pacto, en la primera venida, Él está diciendo que los que tenían que edificar fueron los judíos y no edificaron. Por ello tienen que ser los edificadores. Ahora lo que edificamos somos nosotros. Porque ¿sabe qué tremendo entender que cada uno de ustedes es una piedra preciosa? Y que forman un edificio y que el ángulo, la cabeza principal del ángulo es Jesucristo. ¿Se imagina por qué una piedra preciosa? Porque un creyente con la palabra se convierte en una piedra preciosa. Porque usted tiene algo que vale más que el oro y la plata. Y así forma el edificio Jesús, siendo siempre en la cabeza, porque Él tiene que dirigir la iglesia. Cuando nosotros queremos dirigir solo, ahí metemos la pata, ¿sí? Hablando en criollo. Pero cuando Cristo sigue siendo la cabeza, Él nos va a dirigir siempre a toda verdad. Y nos va a hacer ver estas cosas que son tremendas. Que acá, hoy, entre todos nosotros, somos ese edificio. Y cada uno es una piedra preciosa y tiene un valor incalculable para Dios. ¿Me entiende o no? Ahora, si alguno de acá está aquí, está bien, puede ser alguien nuevo que todavía viene por primera vez, pero si hay varios, bueno, hay varios que están y no están haciendo un discipulado, usted es una piedra. No es precioso porque no tiene la palabra. Cuando usted tiene la palabra se convierte en una piedra preciosa. ¿Entiende la diferencia? Por eso Él lo manda a ser discípulo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la palabra para que nuestra fe siga creciendo y sigamos entendiendo el valor que tiene la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Dije, bueno, por eso, Jesús acá, no, pásalo, ya lo dije. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y esto le dijo a los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Hoy somos nosotros esa gente. Esa oportunidad se la quitó a los judíos, al pueblo hebreo, y nos dio a nosotros para que produzcamos los frutos de Él. Pero yo necesito la palabra. Los judíos, ¿por qué? No recibieron a Cristo, era la palabra, el nuevo pacto. Él era la palabra. Él era la palabra, la verdad, la palabra vida. Todo lo que nombran, ¿no? Tantas cosas. Pero ellos no recibieron a Cristo y hubieran tenido la revelación y ellos hubieran sido esos que edificaban ese reino. Pero como lo suyo vino, ya lo saben, sueñan con ese versículo que no lo recibieron. Nosotros sí, nosotros lo recibimos, pero no dice que el que se cree está fuerte, mire que no se caiga. O sea, no descuidemos esta salvación tan grande. Sigamos siendo obedientes. ¿Cuánto entienden? ¿Me hago entender? Tan importante esto, iglesia. Vamos al que sigue. ¿Y por qué dice que produzca fruto? Porque la palabra lo primero que hace es que en cada uno cuando trabaja que haya fruto de arrepentimiento. Cuando yo entendí eso, ahí yo empiezo a crecer. Porque ahora yo sé que soy un pecador y me tengo que arrepentir. Y ese acto de obediencia me va perfeccionando. Y voy haciendo cada vez, se me hace más fácil vencer el pecado que está en nosotros. ¿Se entiende? Y cuando ve Dios eso en nosotros, Él empieza a darnos más conocimiento sobre otras cosas. Entonces, pero dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Fíjese lo que dice. Porque era la salvación es Jesús, y ellos rechazaron a Jesús. 45. Y oyendo sus parábolas, fíjese, parábola, porque Jesús habló todo en parábola para que entiendan. Los principales sacerdotes, que eran los pastores, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. ¿Pero qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No. Le dieron la espalda y poner que sigue. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Fíjese lo que hacían. ¿Por qué no reconocieron que Jesús era un profeta? Porque ellos estaban dominando, humanamente hablando, y espiritualmente influenciados por espíritus. Y Jesús en Juan 14, 29 dice así: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y le pasó eso a Israel. Y le pasó. Y las profecías siempre dice que la tengo que guardar en mente y corazón. La palabra de Dios es profética, la tengo que guardar en mente y corazón. Y los judíos no la recibieron, como dije antes. Los judíos creían que vendría, como dije, ¿se acuerda? ¿Cómo iba a venir? El libertador, en un caballo, a ser como los ocelotes que peleaban con su fuerza. No, y Jesús
dijo que el reino de él no era de este mundo, era un reino espiritual. Y entró en el burrito, ¿se acuerdan? Y además profetizó: ay de ti, Jerusalén, que rechaza al Cristo, mata a los profetas, no quedará piedra sobre piedra, etc. Entonces no creyeron en Jesús como su Mesías, porque ellos tenían otro pensamiento. ¿Por qué? Tantos años de tradición, tantos años de tradición judía, fue duro eso. Ahora nosotros también tenemos 1500, 2000 años de tradiciones del cristianismo. Isaías dice, para la profecía también de la piedra, Isaías 28:16, que me olvidé leerlo antes, me lo pasé de largo. Isaías 28:16. 28:16. Siempre Dios le mandaba profeta al pueblo. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, que era ese lugar donde estaba por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere, que dice, no se apresure. Y hoy nosotros tenemos que también ver esto. No nos apresuremos, no nos apresuremos. Si bien la profecía de una piedra, nosotros recibimos ese cumplimiento, creímos en esa piedra que desecharon los edificadores, que eran los judíos, pero nosotros sí creímos. Y aún cuando está el apóstol Pablo en Hechos, poneme Hechos 4:11, él le habla de vuelta a su pueblo y ya a los gentiles, porque había muchos ahora. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Otra vez lo que dijimos antes, los edificadores eran los judíos, pero él dice, ustedes lo reprobaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Porque como dije antes, el edificio que se armaban antes eran con piedra, y la cabeza esa del ángulo trababa todo ese edificio para que no se venga abajo. Por eso era la piedra más importante. Es lo mismo con nosotros. Jesús es esa piedra, la piedra viva más importante. Entonces, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El que sigue. Hasta el 14 voy a leer. Y en ninguno otro hay salvación. Jesús era el que venía a salvar a su pueblo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero también este libro de Hechos nos habla a nosotros, porque ahí ya había empezado la iglesia a enseñar todo esto. Y otra vez, siempre vemos que no cometamos los errores que cometió el hebreo, el judío. Y el que sigue. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que ellos se convirtieron al cristianismo, por supuesto, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué importante que la gente de afuera vea que usted tiene a Jesús en su corazón. Vea que en usted hay algo diferente, que usted tiene siempre palabras de vida, de aliento, que puede orar, que puede ver cómo Dios lo respalda. ¿Me entiende o no? Para que vea la mano poderosa del Señor esas personas. Ahora, me falta el 14, perdón. Y viendo al hombre, esto se acuerdan del templo de la Hermosa, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Eso fue cuando levantó al paralítico, se acuerdan, del templo de la Hermosa. Entonces esto es lo que viene a hacer Jesús, hacer algo nuevo, algo tremendo. Como decían al principio, andamos en novedad de vida nueva, algo que antes no se entendía, algo que no se veía, y Jesús empieza a manifestar todo el poder que estaba en él y lo imparte a la iglesia. ¿O no? ¿Quién dijo amén ahí? Un amén nomás escuché. ¿Quién? La pastora que queda ahí. ¿Será que cree la gente que usted puede sanar, liberar? Esto es por fe el que lo toma, no es que... Por eso ve, si usted empieza a ajustarse a la palabra, el mismo Espíritu Santo le va a dar convicción de que usted también tiene poder y autoridad para hacer muchas cosas. Pero si no se ajusta a la palabra, va a perder de vista toda esa bendición. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, el diablo le va a robar todo ese conocimiento y esa bendición que usted tiene. Porque Jesús se fue y dijo que nosotros haríamos mayores obras que él, ¿o no? ¿Me entiende o no?
¿Me va entendiendo? Ahora, otra vez, las profecías, Isaías 5, 5 al 7. Dios se había preparado esa viña, y la viña era la casa de Israel. Por eso dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿De quién hablaba? Otra vez de Israel. Dios le quitó la protección, le sacó el beneficio o la oportunidad que tuvo Israel. Dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Israel tenía todo el favor de Dios y no lo valoró. Y el 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya, porque los de Judá eran los más puros, vamos a decir, en ese momento. Pero, ¿qué dice? Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, aquí clamor. Se hicieron personas viles. Por eso Dios dice: le saqué la protección, no le di más agua, se secó la viña. Se secó. Poné Apocalipsis 1:7. Otra vez habla de esto, fíjense. Para que nosotros aprendamos de lo que no hizo Israel. La Israel física, ¿no? Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, el que leímos antes, ¿no? Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Otra vez lo mismo. Ese linaje que habla ascendencia y descendencia ya viene desde ese tiempo. Y viene también ascendencia y descendencia hacia nosotros también. Y para que nosotros aprendamos de los errores de Israel, no cometamos el mismo error. Lo que hizo Israel, siendo que tenía todo eso. Por eso dice: poneme Deuteronomio 32, 1 y 2, para que se entienda mejor esto. ¿Por qué se hicieron personas viles? Porque ellos mataron a Jesús, a los discípulos. Ellos persiguieron la iglesia de Jesucristo. Deuteronomio 32, 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza. Esto lo hablaba ya el pueblo de Israel antes que pasara lo que pasó. No dejó nunca Dios de hablarle a Israel ni de mandar profetas, y los mataron a todos. Y ahora directamente habló por Jesucristo. ¿Se acuerdan o no? Dice: destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Por qué? Grama y hierba es el hombre. ¿Se acuerda? Dice que somos como hierba, que hoy estamos y mañana. ¿Se acuerda o no? Entonces dice que la palabra, la enseñanza iba a destilar como lluvia para ellos. Pero ellos no lo recibieron, porque cuando vino Jesús no lo recibieron. Por eso nos dio, dice que el reino les será quitado y no será dado a gente que produzca fruto, que somos nosotros hoy. ¿Me va entendiendo? Y después dice, Apocalipsis 10, 1 y 2 otra vez. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. El 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y acá otra vez, ¿qué está diciendo la profecía para el cumplimiento ya de los últimos tiempos? Que ese juicio viene y va a poner el pie sobre el mar. ¿Qué quiere decir? El mar habla del mundo, ¿no? Otra vez, el mundo cristiano. Y el pie derecho sobre la tierra. La bestia sobre la tierra, el falso profeta, la falsa enseñanza, lo que seduce mezclando la verdad con la mentira. Eso está hablando. Eso está hablando Apocalipsis al final. Lo que está avisando Dios. Por eso, recibir y entender las palabras que Dios envía a través de los profetas, a través de su siervo, de muchas maneras, es lo que Dios está haciendo en este tiempo.
para que no cometamos los mismos errores, para que no caigamos en el mismo error que cayó primero el judaísmo y que ahora cayó en el cristianismo, que está tan dividido y separado y con tanta doctrina y con tanta enseñanza, que ¿qué hace eso el diablo? Confunde más a todo el mundo. Entonces Dios va a enviar primero sus avisos antes que venga el juicio a todo el cristianismo, que somos nosotros, para que no cometamos error. Porque nosotros tenemos que ayudar a entrar a la gente al reino de los cielos. No que vea que estamos divididos, peleados, nunca de acuerdo. ¿Se entiende o no? Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo con el cristianismo. Porque ¿cuántos cristianismos hay? ¿Cuántos cristianos hay que dicen, creen en Jesús, pero no es que más que un profeta no fue y que fue reventado en la cruz? ¿Cuántos otros dicen que Jesús sí era así, pero fue muerto en la cruz y no resucitó? O otros dicen que el Espíritu Santo no existe. Imagínense cuántos cristianos piensan así. Y cuánta doctrina que no nos dejan estar unidos como Dios quiere. Es para que lo analicemos, ¿que no? Para que veamos que Dios habla a la iglesia, porque somos los que tenemos que ayudar a entrar. Los judíos no entraban ellos ni dejaban entrar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy. Lo mismo que quiere el Señor, no lo mismo que hizo el judaísmo. Y lo que muchos cristianos también que te dicen, por ejemplo, porque acá gracias a Dios no somos así, pero si alguien fuma, le dice, deja de fumar, vení a la iglesia. Nosotros le decimos, si te ganas fumar, anda afuera, pero volvé a entrar. Porque queremos que escuchen la palabra, porque el que va a cambiar la vida de la persona es la palabra. No es mi... Bueno, apláudelo a Dios. Pero si yo no tengo una enseñanza como Dios manda, como Jesús está haciendo, yo no voy a entender en profundidad lo que Dios quiere hacer con cada uno. ¿Por qué? Porque nos enfocamos nosotros en venir, estar bien, y no miramos la necesidad de afuera, no miramos la atadura, la adicción, la violencia que hay en otros lados, porque estamos preocupados en nosotros nomás. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que si yo tengo un problema, si yo tengo que pasar una prueba, yo confío en el Señor, pero no deje de hacer lo que tengo que hacer. ¿Me sigue lo que digo? Porque es necesario hacer lo que Dios nos manda sin dejar de hacer lo otro. Amén, iglesia. Por eso Dios necesita que haya una iglesia, un cuerpo o un edificio que sean piedras preciosas. Que no falte esa palabra que tiene poder, esa palabra que vale más que el oro. ¿Me entienden o no? Y nosotros tenemos que aprender de los errores que cometieron los otros. Y de nosotros mismos, porque a veces podemos tener errores. Pero tenemos que ir mejorándonos, acomodándonos, porque la palabra nos enseña, nos instruye en la justicia de Dios. Amén, ¿me entiende, iglesia? Así que analicémonos. Dios quiere una iglesia que sea sin mancha, sin arruga. ¿Qué son? Las acciones justas de los santos. Se va preparando si quiere el equipo. ¿Qué son las acciones justas de los santos? Nosotros somos los santos. ¿Cuántos sabían? No somos los santos del cuadrito. Somos santos, ¿por qué? Porque Dios nos llama santos, apartados para Dios. Para Dios, para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me sigue o no? Por eso tenemos tanto que aprender de la palabra, pero tanto que si nosotros prestamos atención, ¿por qué? Porque estudiamos la palabra, somos discipulados, Dios nos va a ir guiando a toda verdad. Y Dios nos va a usar. Porque Dios quiere que todos se salven, ¿o no? No quiere que ni uno se pierda. Amén, iglesia. Invito a que se ponga de pie. Termino orando.